Hemos perdido un poco tanto entrenar y tanto estudio y tanta ciencia, que es súper positiva, que la defiendo al 100%. Nos está separando un poco a los entrenadores de la realidad de la calle. De mucha ciencia, el ejercicio trabaja en este ángulo, en este rango de repeticiones, combina esto con esto, genial. Eso optimiza mucho el rendimiento y los resultados. Pero nos estamos dando cuenta que el 80% de la población española no hace ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con un amigo que ha venido a la ciudad de Cantabria, y no por mí, sino por otro amigo, Jesús Sierra. Y mi amigo no es Jesús Sierra, mi amigo es Carlos Toledo de CrossFit Kumuka, que ha venido... Muy buenas, Pedro. Kumuka CrossFit, por favor. ¿Cómo sois vosotros del CrossFit, eh? ¿Os gusta el marketing y llamar las cosas para que suene mejor siempre? Hombre, es importante, ya sabes. No, que te voy a contar a ti. A mí me puedes contar un montón de cosas, que para eso te he traído aquí y quiero que hables bastante. Pero bueno, ahora en serio, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, profesional de actividad de deporte, fundador y CEO de Kumuka CrossFit. Eres una persona que ahora mismo estás alcanzando, creo que, mucha relevancia en el sector de las kettlebells en habla hispana, y la verdad que creo que hace falta que más personas le den luz a todo esto, y luego te voy a preguntar un poquito por de dónde viene esto de las kettlebells, cómo funciona, cómo alguien que hace CrossFit, que se supone que queréis ser especialistas, se enfoca en algo, pero sabes un poquito cómo funciona esto de CrossFit Me. Y te quiero preguntar por cómo te presentas, Carlos, a las personas cuando te preguntan esto. ¿Quién es Carlos? Pues, bueno, soy Carlos Toledo. Como bien has dicho, soy cofundador de Kumuka CrossFit y llevo, pues, prácticamente 20 años dedicándome al mundo del ejercicio. Y ahí creo que resumo gran parte de toda mi trayectoria profesional con eso. Y de hecho, te vuelvo a dar las gracias por estar aquí, porque al final 20 años de trayectoria son muchos años, y aunque aquí Carlos parezca un jovencito, para los que veáis esto en YouTube, decir que Carlos ya lleva 20 años en el sector y que nos puede dar una clase magistral de cómo adaptarse a las nuevas tendencias. Y de hecho, por eso te quiero preguntar, porque tú has tenido que hacer de todo entonces. O sea, has tenido que hacer desde clases de pilates, ciclo indoor, monitor de sala. Cuéntanos un poquito, tío, cómo va esto y cómo llegaste al CrossFit. Bueno, resumiendo mi trayectoria profesional, pues yo empecé estudiando un ciclo formativo, luego hice magisterio, especialidad de educación física, y a partir de ahí empecé a trabajar en centros deportivos, y despertó un poquito el interés en mí, formaciones, y monté mi primer negocio, mi primera instalación deportiva con 23 años. Y nada, evolucionando con el mercado. En aquella época lo más novedoso era un centro con sus salas de actividades dirigidas, con mucha variedad, como has dicho, clases de pilates, clases del famoso gap, glúteos, abdominales y piernas, que algunos que oigan esto no sabrán ni de lo que estoy hablando, y otros les entrará la nostalgia al oírme. Entrenador de sala, y bueno, y a partir de ahí, pues llega un momento donde crees que tocas techo a nivel profesional, sigues indagando, sigues informándote, sigues viendo, y un día en YouTube descubres una modalidad que se llama CrossFit en Estados Unidos, y ves que hacen de todo, lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Siempre en la sala te decían, pues tu rutina de musculación y luego el trabajo aeróbico, y llegaron estos americanos con una hora de ejercicio y lo puedes conseguir todo. Me informé. En aquel entonces fui a Madrid, porque yo estaba en Murcia, fui a Madrid a hacer un seminario
con Mundo CrossFit, no sé si te suena. Me suena. Además, de los primeros boxes aquí en España. Claro, en los primeros boxes fui a hacer un seminario, que era solamente un seminario, y me gustó, y a partir de ahí empecé a formarme. Vendí mi parte de la otra sociedad, de mi otro negocio, y con nuevos socios pues formé lo que era Kumuka. Y desde ahí hasta aquí, con todo lo que ha sido la línea de progresión de Kumuka. Ya te preguntaré porque además me encanta la historia de Komuka porque se os quedó pequeño, luego volvisteis a invertir para tener el proyecto que tenéis ahora. Pero te quiero preguntar porque sois de los boxes más antiguos de España, afiliado. Sí, bueno, no sé exactamente cuánto, pero llevamos prácticamente 10 años. Quiere decir que tenemos ya un bagaje importante con todo lo que ha supuesto esta nueva tendencia o este nuevo tipo de negocio en España de aperturas, cierres y todo lo que hemos pasado este último año y medio. Sí llevamos bastante tiempo trabajando y hemos evolucionado desde el principio porque cuando comenzamos en Murcia no había ningún centro de CrossFit, o sea que fuimos pioneros en nuestra zona y fuimos evolucionando hasta lo que somos ahora. Carlos, mira, tío, yo te tengo que decir que al final cualquier persona que esté escuchando esto pues verá que es una historia de una persona que está haciendo X y pasa a hacer Y. Pero bueno, a mí me gusta indagar un poquito y has comentado que al final simplemente pasaste de un tipo de actividades a otra. Pero te puedo decir que en tu situación había muchas más personas, o sea, no te voy a decir que fuese la mayoría, gente que era monitor de sala, gente que daba actividades dirigidas, gente que hacía ciclo indoor, gente que hacía X, ¿vale? Y, y no supieron a lo mejor ver hacia dónde iba el mercado. A lo mejor no supieron ver que tú dices, claro, lo que siempre quisimos hacer. Te has referido a lo que siempre quisimos hacer y es utilizar el cuerpo de una manera más global, supongo, de una manera pues con un poco más sentido, más tangible, ¿no? O sea, cuantificando las cargas, las progresiones y demás. Y creo que te has saltado esa parte que a mí personalmente me parece muy importante. Pero no me quiero entrar ahí, sino te quiero preguntar, tío, en cómo supiste leer las tendencias o si simplemente fue casualidad, porque lo estás contando como si fue casualidad y no creo que fuera así. Pues un poco de todo. No te voy a decir que fue una decisión súper meditada, porque, bueno, me fue meditada a la hora de abrir un negocio, evidentemente. Uno hace un estudio de mercado, piensa, valora, analiza riesgos y beneficios, pero fue más una corazonada, porque en un momento dado fuimos a una convivencia que hubo en Alicante, un centro que iba a abrir también, y descubrimos una actividad donde bueno existía un concepto completamente distinto de práctica deportiva y de ambiente y de lo que llaman comunidad. Y ahí puntualmente conocí a una persona muy especial para mí que me echó una mano, que fueron, en aquel momento eran los propietarios de CrossFit Sevilla, se llama Raúl, que ahora son los dueños de CrossFit La Forja. Sí. Exacto. Y lo conocí allí. Son de estas personas que entran en tu vida así, como puede ser tu caso, que entran así en tu vida y con las que, bueno, entablas una relación muy personal y muy positiva y aún mantengo contacto con él. Hoy he hablado precisamente con él por teléfono porque me ha visto aquí. Un saludo aquí para Raúl, por favor, desde Museo Me. y nada, una cosa lleva a la otra y te pones en marcha y empiezas a trabajar con mucha ilusión, más con ilusión que con certeza, y tras superar muchos obstáculos, al final con ilusión consigues desarrollar un proyecto. Te voy a preguntar, Carlos, qué es lo mejor y lo peor de CrossFit, pero antes de ello te quiero preguntar qué es lo mejor y lo peor del sistema de entrenamiento a lo mejor que hacías antes, lo que te voy a decir de ir al gimnasio, a lo mejor de hacer una clase de gap, de todo ese tipo de actividades que a lo mejor se podían hacer, porque al final te puedo preguntar qué es lo mejor y lo peor de CrossFit, pero vamos a decir en comparación con qué, ¿no? Entonces, te quiero hacer la pregunta trampa para que cuentes, para que nos cuentes un poquito, a lo mejor por qué dejaste ese tipo de actividades y por qué cogiste lo otro, pero también que me digas lo malo
de lo que te dedicas ahora o de lo que a lo mejor te vende una marca o como franquicia o demás. Sé que es un poco complejo o largo, pero te voy a pedir que te explayes porque me interesa tu opinión, porque ya te digo, llevas 20 años de experiencia en distintas actividades, 10 años en el sector de CrossFit, eres de las personas que más tiempo lleva dedicándose a esto. Y yo a nivel personal te respeto un montón y tu opinión pues a mí pues me ayuda mucho y me ha ayudado mucho. Bueno, vamos a ver, a ver si puedo sintetizar un poco mi idea. Creo que no hay actividad completamente buena y completamente mala. Creo que somos nosotros que al final lo corrompemos o lo distorsionamos todo. Todo surge normalmente, sobre todo en el mundo del entrenamiento, del fitness o de la industria del fitness, como quieras llamarlo, surge a partir casi todo de una buena idea y de una buena intención. Lo malo es cuando esa buena idea y esa mala intención es descubierta por otros que intentan obtener el máximo rendimiento económico de ella. Y a partir de ahí, pues lo que era bueno se corrompe y bueno, no tenemos que perder nunca la perspectiva porque trabajamos con la salud de las personas. Y cuando llega un punto donde se impone más el dinero que la salud, pues creo que ahí es donde para mí pues se produce un cisma, se rompe por completo el cometido o la función para la que creo que estamos los entrenadores. Una clase de pilates es tan positiva como una clase de CrossFit, pero con las limitaciones que tiene el pilates y con las limitaciones que tiene el CrossFit, ni más ni menos. Pero para mí el CrossFit ha supuesto poder abarcar muchos conceptos dentro del entrenamiento y poder seguir estudiando, aprendiendo, creciendo y mejorando como profesional del ejercicio. No sé si... Me vale, pero me vale a medias porque te conozco y sé que tienes mucha más tralla. Y te quiero, ya que no tiraste un poquito de lengua, te la tiro yo, ¿no? Supongo que al final el hecho de hablar de marketingización o de cómo se interesa más el resultado que el propio resultado de la persona es porque la tendencia era meto a más personas, meto a más grupos, intento en una clase de ciclo, en lugar de dar clase a 20, doy clase a 60 y las personas acaban convirtiéndose en números, ¿no? Cosa que a lo mejor en CrossFit pues se percibe que es distinto, ¿no? Hablabas antes de la comunidad que había en Alicante, ¿no? Y a lo mejor creo que puede ir por ahí la cosa. Puede que a lo mejor se vea que cuando te enfocas en ese tipo de actividades, a lo mejor las personas acaban convirtiéndose en números que van a ciertas horas y cuando a lo mejor creas una comunidad, pues te sabes los nombres, te sabes los casos, conoces sus contextos y desde esa posición puedes ayudarles más. Sí, y ya no por meter más, a lo mejor más personas dentro de una sesión, sino por la automatización de los procesos. Llega un momento donde se automatiza tanto todo en un centro deportivo convencional que las relaciones se reducen al mínimo. Bueno, creo que un ejemplo claro son los centros deportivos de low cost o de alta afluencia, ¿no? Donde verdaderamente bueno, lo que interesa es que la gente entre y salga, entre y salga, entre y salga. Y al final esto hace que nuestra labor como entrenadores quede completamente disipada, eliminada o suprimida. Bien. Y con CrossFit, al final, dependiendo de la filosofía del centro, porque nosotros en Kumuka tenemos una filosofía muy clara, te dedicas a un número determinado de personas por sesión y verdaderamente la relación con el cliente, atleta, deportista, es muy próxima, es muy cercana y puedes ver cómo evoluciona y cómo mejora con la práctica del ejercicio. Claro, lo único que justo acabas de decir, ya es que te quiero tirar de la lengua, Carlos, acabas de decir que Pilates también puede hacer eso, ¿entiendes? O sea, al final tú en Pilates puedes llegar a una progresión, o me da igual, si metes Pilates o otra actividad a lo mejor en el gimnasio, también puedes llevar la progresión de esa persona. Creo que al final la clave está en...
y esto a lo mejor es meterse más en política, en descentralizarlo todo, ¿no? Sino que sea como sitios donde la gestión pues permita que haya una mayor cercanía que a lo mejor en una multinacional donde no es, al ser tan centralizado, al haber tantas fichas, pues el entrenador no tiene ese incentivo que tiene cuando pues conoce a esa persona porque es de su... Porque, quiero decir, porque tiene una responsabilidad mayor porque no tiene a 60, tiene a 40. Por ponerte un ejemplo, es que quiero que seas tú el que lo cuente. No, al final yo creo que también nos olvidamos de las circunstancias del mercado, ¿vale? En aquel momento, cuando yo di el cambio, los low cost entraron a saco en España y la instalación deportiva pequeña se vio Perjudicado. avasallada por una subida del IVA, por unos grupos de inversión muy fuertes que venían a hacer dinero del ejercicio y la salud, y eso, bueno, a mí como profesional me daba dos opciones, o intentaba subirme a esa ola de masificar y apostar por la cantidad, no por la calidad, para intentar sobrevivir. O bueno, CrossFit hizo que estuviésemos en un punto intermedio entre una actividad dirigida y un centro de entrenamiento personal, que por aquel entonces no había tantos, sobre todo en Murcia. En Madrid puede ser que los hubiese, pero en Murcia no era algo habitual, es algo que ha ido surgiendo después. Entonces, tanto el contexto como mi inquietud profesional hizo que decidiese cambiar, pero no sé por dónde. Vale, no, justo es a donde quería llegar, tío. Y ese era el punto de la gestión de gimnasio. Porque al final nadie está, o sea, menos yo no conozco a personas que lleven ellos mismos, porque al final como dueño de negocios ya conozco a gente que gestiona, pero no conozco a dueños de boxes que lleven, o al menos no a muchos, que lleven 10 años y que les vaya tan bien. Porque al final dentro de un box de CrossFit, a diferencia por ejemplo de un gimnasio convencional, los boxes de CrossFit no suelen tener miles de clientes, entonces suelen ser entre 100, 200, 300, pero creo que en vuestro caso sois más de 400, ¿puede ser? Así es. O sea, lo que es una auténtica locura, y los lleváis manteniendo y seguís creciendo con 10 años, ¿no? de trabajo. Creo que es algo que no se valora lo suficiente, y yo realmente me quito el sombrero porque hay que cuidar mucho a la gente para que te siga apoyando, y más cuando no son proyectos a lo mejor que se va sustituyendo, ¿no? Como un final, un proyecto low cost, un proyecto barato, no son los mismos siempre, y al final siempre por el precio te va a venir otro y se va renovando, ¿no? Pero una cuota de CrossFit, que estamos hablando que ronda alrededor de 100 euros, que eso para muchas familias pues puede ser un dinero a tener en cuenta. Evidentemente cada uno gastamos donde a mí no me parece mucho porque ya sé dónde gasto mi dinero, pero sí que entiendo que para muchas familias puede ser mucho dinero. Es más difícil de cuidar y es más difícil de mantener en el tiempo, y a la vista está que se cierran muchos gimnasios, se cierran muchos boxes de CrossFit, y sobre todo no crecen o no llegan a los niveles que me consta que tiene Kumuka CrossFit, ¿no? Entonces yo simplemente como admirador y como persona que me he dedicado a gestión del box, que me he dedicado a todo esto, siento mucho interés por tu forma de trabajar, por tu forma de gestionar, por cuáles crees que son la filosofía o los principios más importantes para que todo esto funcione, porque en el Museo MI sé que hay muchos entrenadores y muchos dueños de CrossFit que estarán como locos de que respondas esta pregunta. Bien, yo creo que el secreto de Kumuka está en hacer un CrossFit accesible para todo el mundo, ¿vale? No, el tiempo y la experiencia nos ha dicho que, bueno, la competición está ahí, es una parte para quien le guste, una parte bonita, muy exigente, pero el 99% de la población no está interesada en competir, no está interesada no puede dedicarle el tiempo y no es capaz de trabajar o entrenar con las demandas que esto supone. Entonces creo que el secreto está en hacer un CrossFit accesible y un CrossFit que siempre se apoya en el concepto de salud.
Una sesión tipo de nuestro centro lleva un calentamiento de 20-25 minutos con un repaso técnico, con una progresión en carga, con ofrecer herramientas al cliente para que mejore en conceptos básicos como la movilidad, en conceptos básicos como la técnica con barra, en cómo hacer un salto a cajón, algo que parece que es completamente innato. Pues hay un gran porcentaje de la población que no sabe hacerlo, pero no sabe hacerlo por el estilo de vida que llevamos, simplemente por eso. Hay gente que lleva 30 años sin pegar un salto y no le puedes exigir que salte un cajón de 50 centímetros. Entonces, poder ofrecer herramientas para que la gente entrene, evolucione, tanto el que ha empezado hace 3 meses como el que lleva 8 años entrenando con nosotros, y darle herramientas y motivarlo para que siga entrenando, creo que es el secreto. Y eso viene indudablemente desde la filosofía, la planificación y programación de sesiones por parte del centro y la formación de sus entrenadores. Creo que son bases muy, muy, muy importantes. Lo que comentas es enfocarse en el público 0 a 1, como se suele decir. Correcto. Y considero que es algo que parece sencillo, pero que es que justo precisamente muchos centros fracasan por todo lo contrario. Y fracasan porque se centran en ser, entre comillas, los mejores, teniendo a los mejores. A los mejores, quiero decir, a los más vistosos, ¿no? Estos atletas que al final te pueden hacer una arrancada con 115 kilos y que a lo mejor se hacen 20 más en los seguidos y demás, que por otro lado es maravilloso, ¿no? Genial. Y es genial, y no estamos diciendo lo contrario, pero sí que considero que hay boxes que se centran en tener esa parte tan marketingiana que queda muy bien, y olvidan que el otro, como tú has dicho, el 99% de la gente les da igual tener una arrancada con 115 porque lo que quieren es tener más energía en su día y estar motivados y tener un rato de desconexión. Y que no les duela el hombro y que no piensen en arrancada y que les duela el hombro. O que si no pueden hacer arrancada, yo como entrenador puedo ofrecerles una alternativa para hacer un ejercicio que cumpla la misma función y objetivo que una arrancada, sin perjudicarle en cuestiones tan importantes como es su bienestar. Entonces se nos olvida eso, y creo que ahí es el principal motivo del mal funcionamiento de algunos centros, porque el 99% de la población busca sentirse bien, física y psicológicamente. Totalmente. Es algo que he visto y que me llega mucho de gente de distintos boxes de toda España. Mensaje me cuentan o me han preguntado, oye Pedro, ¿qué opinas del Open Box? Porque es que en mi box está el típico grupo de competidores que se creen los mejores y que al final van criticando a la programación porque dicen que metemos poca fuerza, y, y no es que metamos poca fuerza, sino que nos adaptamos a la fuerza de nuestros clientes, y que evidentemente no todos necesitan lo mismo, ¿no? Y veo un poco, pues tío, al final contigo pues me encanta hablar esto porque fuera de micros ya lo hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Cómo pasa todo esto, cómo pasa esta gente que no lo hace con mala intención, ¿no? Que ellos están motivados con la programación que han comprado a no sé quién, de este influencer tan fuerte, ¿no? Y quieren estar así. Pero a mí personalmente, Carlos, no sé cómo lo opinas, me importa más el cómo hago lo que ya estoy haciendo a que añadir ejercicios que parecen la panacea, ¿no? O ejercicios que dices, voy a hacerlo de tal manera o voy a utilizar. Digo, si es que realmente no te estás dando cuenta que no estás terminando de extender los codos en una dominada normal y te estás preocupando en añadirle un shot press en el snatch, ¿no? Un snatch balance combinado con 3 descansos de 20 segundos y una tabata mientras de hollow para ser más eficiente, ¿no? Y dices, bueno, ¿no será mejor que a lo mejor entrenes con rangos enteros y que te centres en ser el mejor del WOD del día antes de pasarte a esto? A ver, ahí ya hay que analizar
esto daría para una charla súper larga. Yo lo he sacado por algo, Carlos. Porque bueno, ¿qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros a hacer algo sin tener en cuenta si la base sobre la que estamos trabajando es o no apropiada? Al final es que te digan que no eres tan bueno como pensabas en algo y tener la capacidad de admitirlo no siempre es sencillo. Bien, todos nos hemos dado cuenta, todos cuando llegamos a CrossFit, me imagino que a ti también te pasaría, es un ciclo, ¿no? Llegas allí y te faltan días, te faltan horas, quieres entrenar, quieres subir peso, pero bueno, el tiempo, la experiencia, alguna lesión te va diciendo que, oye, que es que a lo mejor no es cuestión de eso, ¿no? Hay que verlo de otra manera y ya empiezas a analizar la cosa con un poco más de perspectiva, con experiencia, y te das cuenta que, bueno, que hay muchas cosas que trabajar primero y que lo importante es moverse bien, moverse bonito, levantar bonito, que la gente puede pensar, no, lo importante es levantar kilos, no, lo importante es moverse bien. Y si no, al final las lesiones llegarán y cuando llegan, bueno, pues es una pena porque dejas de hacer aquello que tanto te gusta. Llega un momento donde te levantas pensando en, cuando llegas al box, o cuando te levantas muchas veces pensando en qué habrá hoy de entrenamiento, ¿no? Y si no lo puedes hacer, entonces ¿qué? Te estás quitando algo muy importante para ti, algo bonito, ¿no? Algo que te motiva y que te ayuda a levantarte esa mañana. Entonces, correr, todos corremos al principio. Si tienes la suerte de tener al lado un entrenador o alguien que te guía y que te acompaña y que sabe analizar en qué parte del proceso te encuentras y tienes la suficiente confianza con él como para dejarte asesorar, valóralo, porque si no te sucede, al final te acabarás lesionando seguro, pero seguro. Seguro. Pues muchas gracias por sacar esto, porque sé que es incómodo para ti hablar de este tipo de cosas, porque al final... tendrás personas que entrenen de cierta manera y yo lo entiendo en tu situación, pero bueno, lo he sacado porque sí que he hablado con personas que entrenadores, dueños de boxes, pues que me cuentan esto, ¿no? Me cuentan estas personas que dedican 3 horas diarias a entrenar, de hacer ruido, a decir que son los mejores, a tal. Y que a lo mejor no son los que mejor ambiente traen, cuando a diferencia de los que, por ejemplo, van a hacer el WOD, se animan, esperan a que acabe la última persona, se aplauden y crean comunidad y crean piña, que al final es lo que hace que vengas al día siguiente motivado y no desmotivado porque hay otro que levanta más que tú, hay otro que hace más repes, que creo que al final es la esencia de esto. Al final es valorar más el proceso que el resultado. Y sobre todo, entrenes donde entrenes, sentirte identificado con la filosofía del centro. Eso es fundamental. Porque si no estás a gusto con lo que se imparte en el centro, con la filosofía del centro, lo mejor que puedes hacer es cambiar de centro, no pasa nada. Y tú te vas a sentir mejor y la gente que hay en el centro se va a sentir mejor. Y hay que saber elegir y todos están felices y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Has sacado la filosofía del centro. Te quiero preguntar cuál es la filosofía de Kumuka. Wow. Bueno, Kumuka significa en un idioma africano el comienzo de un viaje. Bien, o sea que creo que eso resume muy bien la filosofía del centro. Esto es un viaje largo que hay que disfrutar en todos los sentidos y tanto para un deportista, desde que entra la primera vez por la puerta del centro y nunca ha hecho CrossFit y llega allí y se asusta porque ve caer barras, porque ve a la gente sudar, porque ve a la gente incluso gritar en algún momento, poder acompañarlo en ese viaje y conseguir que sea mejor a nivel deportivo y al final que se encuentre mejor, que esté más sano y que sea más feliz. Así que nuestra filosofía es eso, acompañar y hacer mejores deportistas y personas. Bueno, yo estoy seguro de que lo estés haciendo porque me consta de primera mano. Y ahora te quiero preguntar, ya no en plan concreto de Kumuka, sino qué es lo mejor y lo peor de CrossFit. O sea, ya llevas 10 años, estás pagando... este CrossFit Kumuka está pagando $3.000 al año por llamaros Kumuka CrossFit, y supongo que eso pues es un debatir en algunos años más que en otros,
sobre qué os está aportando esa marca y qué aportáis vosotros a la marca y eh, por qué CrossFit y no otra cosa. Bien, creo que hay que ser leales. Es un valor que se ha perdido en la actualidad, la lealtad. Bien. Entonces, bueno, nosotros somos un centro ya con mucha experiencia, conocidos en la región de Murcia y en Cartagena, y nos podríamos haber planteado abandonar CrossFit hace tiempo y haber seguido trabajando, igual que han hecho otros muchos centros afiliados. Pero bueno, tenemos que ser coherentes y conscientes de que surgimos con esta marca que nos hizo llegar a ser lo que somos, igual que bueno, nosotros hemos aportado a esa marca lo que hemos aportado en España, evidentemente, y en Murcia en particular. Y lo positivo es que bueno, fue un trampolín para nosotros, nos hizo surgir y crecer. Y lo negativo, pues evidentemente no, y vas a pensar que quiero ser políticamente correcto, pero es que lo veo así. Como propietario de una empresa, yo sé lo que me ofrecía CrossFit desde un principio y no puedo pedirle más porque no está obligado a darme más. Me da una palabra, me da una imagen, me da una marca, me da un apoyo en contenidos, ha crecido en desarrollo de contenidos, tiene sus cursos, hay que pagarlos, evidentemente, es una empresa y perdemos mucho la perspectiva respecto a eso. Yo monto una empresa para ganar dinero. Ahora, si tengo la suerte de montar una empresa de algo que me apasiona, con la que puedo ayudar a la gente, genial, porque es lo que me ayuda a mantenerme motivado y a seguir progresando. Y creo que eso es CrossFit también. Es una empresa que se ha montado para ganar dinero. Y hay gente detrás motivada y que ayuda y que intenta asesorar. Porque bueno, todo el mundo conocerá a Nat Diez y es una persona a la que puedes entrar en contacto con ella, correo electrónico, llamada telefónica y hacerle consultas y ella te va a ayudar. Entonces, bueno, pero es que es lo que es y no es ni bueno ni malo. Es que las cosas tendemos a categorizarlas, buenas y malas. No creo que sean buenas y malas. Las reglas del juego son estas. Si te gustan, las aceptas. Si no, retírate del juego. Ya está. Nacho, da gusto escucharte porque al final mucha gente se pierde, ¿no? Y recibe los mensajes de otros y justo se pierden el mensaje inicial, ¿no? De, oye, es que no te han mentido, tío, esto es lo que tú has pagado, pero desde el primer día. Exacto. No es ni más ni menos, ¿no? Y es verdad. Yo personalmente quiero dar las gracias a CrossFit porque a mí me ayudaron a impulsarme mucho en mis inicios con mi marca personal, con la marca de mi gimnasio. Quiero dar las gracias a Greg Glassman por crear este deporte. Greg Glassman, que por cierto pasó también por estos micrófonos. Sí, lo sé. Y quiero de verdad decir que yo soy la persona que soy gracias a ese tipo, a esas personas, a esos valientes, a esas empresas. Y es una locura. Un pionero, si es que al final, y perdemos la perspectiva, ¿no? Un tío que creó algo, diseñó algo y dice, no, es que esto ya existía, no es que esto ya... Sí, todo el mundo ahora se da golpes en el pecho, pero es que fue él el que dio el paso al frente y lo sacó hacia adelante. Totalmente, tío. Y hablando de cosas que existían pero que están cogiendo fuerza, me viene a la cabeza... ¿A ti qué te viene a la cabeza si te digo cosas que existían pero que están volviendo con fuerza? No lo sé, miedo me da. Pues a mí me acuerdo de algo como las kettlebells, porque creo que las kettlebells, Carlos, creo que no son de hoy ni de ayer. No, son de hace tiempo. ¿Y me puedes contar, tú sabes de dónde vienen las kettlebells? Wow, ¿de dónde vienen las kettlebells? Cuéntanos, Bueno, ahí hay diferentes teorías, pero bueno, kettlebells o pesa rusa, creo que el nombre lo resume, Así ¿no? es. Y hay documentación por ahí y bueno, podéis encontrar cosas en internet que hablan sobre los mercados rusos, que había balanzas y esos pesos grandes se utilizaban unos elementos no con este mismo diseño pero muy similar, se utilizaban de contrapeso en las balanzas para pesar grano, materia prima y bueno, pues cosas de que se vendían en el mercado. Y al terminar, pues se dedicaban a levantarlo, a competir entre ellos, a ver quién podía más, a ver quién... Y a partir de ahí, bueno, pues los rusos empezaron a experimentar, a trabajar con ellas y surgió un doctor ruso que salió por Europa a mostrar los beneficios de trabajo con la kettlebell. Pero bueno, luego ya con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el bloque soviético quedó un poquito aislado.
y ellos siguieron trabajándolas. Y incluso, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial hay grandes levantadores forzudos de aquella época que tenían auténticos récords de levantar peso, nada más que comiendo carnaza y entrenando, gente fuerte de esa auténtica, y ya salían entrenando con pesas rusas haciendo levantamientos. Qué bueno. Hay una historia, es interesante, Interesante. Y a mí me suena también que el ejército ruso las utilizaba también como método de entrenamiento Sí. de las balas de cañón. ¿El de las balas de cañón? Sí, las utilizaban de balas de cañón y les ponían un asa y entrenaban con ellas. Hasta ahí, ya te digo, el experto en kettlebells Eso como tal, de eso no tengo yo información. Sí sé que el ejército ruso las utiliza como una parte fundamental de su entrenamiento, y hay una prueba de un número de snatch determinado con la pesa rusa de 24 kilos en 3 minutos, creo que recordar, y el número de repeticiones no me acuerdo exactamente, pero hay una prueba de acceso a la KGB y al ejército ruso que consiste en mover la kettlebell durante un tiempo determinado, un número de repeticiones, o sea que lo tienen muy integrado, y ellos tienen sus competiciones, o fueron los que desarrollaron las competiciones de kettlebell. Qué interesante. Pues Carlos, tío, yo quiero preguntarte por qué las kettlebells, por qué las pesas rusas y no, por ejemplo, la barra. Cuéntanos un poquito, ¿por qué decidiste profesionalizarte, poner tan el foco en esto cuando CrossFit tiene tantas herramientas, da igual que sean gimnásticos, que sean con peso, que sean metabólicos, con máquinas, ergómetros? ¿Por qué esto? Bien, verdaderamente creo que la pesa rusa nos da muchísima libertad a la hora de trabajar, y puede adaptarse mucho a las particularidades de cada persona, y te ofrece la posibilidad de trabajar la fuerza en su rango casi más amplio, excepto la fuerza máxima que todos conocemos, con esas intensidades por encima del 80-90%. La kettlebell te permite desarrollar la potencia, trabajar en diferentes planos, trabajar en rotación, trabajar solamente en flexo-extensión, ejercicios balísticos, controlando excéntrico, concéntrico, o sea, te ofrece muchísimas posibilidades. Y luego, si aparte te gusta desarrollar la coordinación, incluso hay gente que hace auténticas virguerías, que hace mucho malabares con ella y desarrollan unas capacidades brutales. Entonces creo que es una herramienta súper versátil, y con una kettlebell nada más tienes muchísimas posibilidades, que es otro de los motivos por lo que me he centrado en la kettlebell. Hemos perdido un poco tanto entrenar y tanto estudio y tanta ciencia, que es súper positiva, que la defiendo al 100%, nos está separando un poco a los entrenadores de la realidad de la calle. De mucha ciencia, el ejercicio trabaja en este ángulo, en este rango de repeticiones, combina esto con esto, genial, eso optimiza mucho el rendimiento y los resultados. Pero nos estamos dando cuenta que el 80% de la población española no hace ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? O sea, nos estamos equivocando, ¿no? Totalmente. No equivocando en investigar, que insisto, pero ¿cómo llevamos eso a la calle? ¿Cómo hacemos que la gente haga ejercicio? Te entiendo. Yo al final veo muchos compañeros que se están enfocando en la palanca más óptima, claro, para el mejor rango de hipertrofia. Claro, y que me parece genial, ¿eh? Con y una multipower. Claro, y para quien busque eso y esté a ese nivel, ¡fua!, de fábula. Pero, ¿y para esa persona de 45 años que se ha dado cuenta, hoy se ha abierto los ojos, se ha dado cuenta de que tiene que empezar a hacer ejercicio? Porque si no, le quedan otros 40-45 años de vivir con dolores, con sufrimiento, medicado. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Le interesa la palanca? ¿En qué ángulo tiene que trabajar para mejorar la hipertrofia del bíceps? Le interesa hacerlo. Exacto, le interesa lo que moverse. Sea, pero hacerlo. Exacto, le interesa moverse. Entonces, oye, pues creo que la kettlebell puede ayudar a introducirse en el trabajo con carga, el trabajo divertido, trabajo en diferentes ángulos, planos, desarrollo de capacidades, y solamente con un elemento. No tienes que tener 20 kettlebells diferentes,
con una kettlebell de 12 y una de 16, dos nada más, tienes una variedad de posibilidades infinita. Entonces creo que es una herramienta muy, 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 muy poderosa. ¿Tú cómo llegaste a esa conclusión? Porque al final, yo te voy a decir una cosa, para que lo contextualices. Yo vengo de gimnasio de CrossFit, donde pues me encantaba levantar pesado, como tú dices, un peso muerto, una cargada, una arrancada, kettlebells, remo, y a mí personalmente, igual que a ti a lo mejor te dio por las kettles, me dio por la calistenia por el hecho de decir, es que barras ahí en cualquier lugar, es que me puedo colgar de un árbol, es que me Mm. puedo, o sea, entonces yo elegí un poco más la calistenia o entrenar en el suelo, ¿no? Y hacer pues flexiones pino, flexiones en el suelo, porque podía entrenar en cualquier lugar. Y eso fue un poquito mi porqué en un principio, aunque ahora haga otra cosa distinta o de otra manera. ¿Cuál fue el tuyo? Vale, bien, puede parecer que estoy especializado en kettlebells desde hace un montón de tiempo, y no es Ujú. cierto, ¿vale? Yo estoy especializado en el ejercicio. Y al final, cuando ya llevas tanto tiempo haciendo ejercicio y piensas en pilates, que puede parecer algo completamente diferente, piensas en una sesión de ciclo indoor, piensas en un trabajo analítico en una sala de musculación clásica, piensas en un WOD de CrossFit donde vas a hacer un Fran, o piensas en... Y al final es todo movimiento, movimiento y movimiento, teniendo en cuenta pues las condiciones o el contexto en el que estás trabajando. Y el tema de las kettlebells, llegué a él pues simplemente al principio, cuando uno está entrenando CrossFit, incluso ves las kettlebells y te dan hasta un poco de grima, ¿no? Porque a mí también me encanta hacer cargadas y me encanta hacer arrancadas, y yo he intentado progresar en cargadas y arrancadas, y me ha gustado la halterofilia y me ha gustado intentar llegar a levantar mucho peso en un deadlift, en un peso muerto, en una sentadilla frontal. Pero bueno, al final uno va evolucionando y te ves y dices, bueno, yo puedo estar intentando aspirar a levantar 220 kilos en peso muerto toda mi vida. ¿Me va a servir para algo? ¿No? Y a lo mejor lo que me sirve es mantener ese patrón de movimiento, ¿no? De bisagra, de cadera y control de la zona media, y meter más repeticiones y intentar desarrollar la potencia, intentar activar, desactivar, conectar mi zona media, notar cómo la fuerza parte del pie y sube. Entonces empiezas a valorar otros aspectos más cuantitativos, más cualitativos que cuantitativos. Y fue a partir del confinamiento, cuando todo el mundo se metió en casa, y yo tenía la opción de llevarme todo el material que quisiese a mi casa. Tengo un patio grande y me podía llevar allí barra, remo, y me llevé las kettlebells, no me llevé nada más. Y me puse allí 2 meses a trabajar con ellas y dije, si esto es la bomba, si puedo hacer de todo y no me hace falta nada más. Y empecé. Y ahí, y eso me ha traído a Santander. Cuéntanos, pero ¿y a ti qué te ha traído a Santander, tío? Cuéntanos, porque... A ver. Pues empecé a entrenar con kettlebells, empecé a subir, nada, de forma puntual y de whatsapperas, cosas a redes sociales, aconsejado por ti. Bueno, ese no es el tema. El tema es que tampoco era de Pascuas a peras, sino que eras bastante consistente, llevabas tus Sí. progresiones, cada vez te profesionalizaste más, dabas más información. O sea, yo tengo que decirte que admiro muchísimo la constancia, tío, y la profesionalidad que has demostrado en todo Bueno, este eso año. intentaba ahí aportar creo que hay que intentar aportar valor a lo que hacemos, y creo que las redes sociales, pues si haces un buen uso de ellas, pueden servir para eso. Y gracias a eso, pues, y gracias a que tú hablaste con Jesús y le hablaste de mí, y bueno, me pusiste en su mapa, con Jesús Sierra de Vida Potencial, me pusiste en su mapa, pues él un día contactó conmigo. Yo flipé, aluciné, estaba en mi casa, me llega un audio y dije, "Hostia, ¿y este tío qué quiere de mí?". Sí, bueno, pues sabes al final que Jesús no hace las cosas por azar, que reflexiona mucho, que valoró muchos perfiles muy buenos y muy competentes, y que te escogió a ti porque al final eres una persona muy profesional, muy seria, un ejemplo de predicar con lo que hace,
y más allá de lo que yo le podía decir, él tenía las pruebas tangibles. Y más allá de eso, Carlos, ¿qué beneficios consideras que, más allá de un poco de lo que hemos contado, aporta el deporte a la vida? Porque habrá personas que te habrán escuchado y habrán dicho, espera, espera, que este tal Carlos me está diciendo que con un par de kettles de 12 y 16, que eso tiene que costar alrededor de unos decenas y decenas de euros, que tampoco creo que sea ninguna locura, puedo ponerme en forma y puedo empezar a hacer ejercicio. O sea, ¿qué beneficios va a tener esa persona que se anime ahora a moverse por la práctica de la actividad física? ¿Qué te aporta a ti? ¿A mí o qué le puedo aportar a él? Ambas cosas. A mí me aporta lo que soy. O sea, qué más puede aportarme? Gracias a eso estoy aquí y he hecho todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Creo que el deporte aporta cuestiones súper positivas en el desarrollo del individuo desde edades tempranas hasta el último día. Bien, el ser humano está hecho para moverse y el movimiento es salud, y a partir de ahí creo que poco hay que añadir para mí. Luego, para una persona que no ha hecho nunca nada de ejercicio, bueno, tiene una cantidad de beneficios desde físicos, cognitivos, psicológicos. O sea, podríamos citar aquí una lista de los beneficios que puede encontrar en hacer una actividad, un ejercicio, primero, que le guste, segundo, que pueda mantener en el tiempo, porque es la única forma de obtener esos beneficios. No estamos hablando de años, pero sí tiene que ser algo que pueda mantener durante años, y que tiene que ser así, porque el estilo de vida que estamos llevando nos obliga a ello. Y creo que al final esos beneficios parten de que estamos diseñados para movernos y estamos dejando de movernos. Y a la vista está que el ser humano está enfermando. No hay más. Totalmente. Carlos, has tocado el tema del confinamiento, de cómo, por ejemplo, algo que en un principio era realmente negativo, porque al final yo me acuerdo cuando hablé contigo hace ya un año, del impacto que tuvo en tu CrossFit, en tu negocio, en tu forma de vida, y de hecho creo que te abrió los ojos a decir, ostras, es que debo de iniciar otros caminos, ¿no? O sea, como se puede decir, ¿no? Como nunca es el inicio de un viaje, pero creo que también el COVID fue el inicio de un viaje para ti, también un viaje nuevo. Y me gustaría que nos contaras tu aprendizaje de ese camino y a dónde te ves, porque decirte que no me ha sorprendido gratamente cuando hablamos el año pasado, y a lo mejor sí que te pude pues darte un poco de visión, pero considero que estás haciendo las cosas de maravilla, y cada vez más personas están viendo pues un poco lo que yo y las personas que te conocemos vemos en ti, que es profesionalidad y constancia. Pero ¿dónde te ves tú? Bueno, a ver, en primer lugar, el COVID para mí, bueno, fue un giro de 180 grados, ¿no? Como que me dio la cabeza, me dio una vuelta completa y me puso mirando hacia otro sitio, porque justo hacía poquitos meses habíamos hecho una reinversión en el centro, habíamos cambiado todo el material, bueno, habíamos hecho, pero porque lo necesitábamos y porque el centro bueno, pues, se podía hacer y se hizo, y teníamos muy buenos resultados. Incluso en ese momento teníamos listas de espera para entrar, para inscribirse al centro. En nuestros estándares de calidad nos obligaron a tomar una decisión, que era que no podíamos aceptar más gente porque no podíamos dar servicio a más gente. Y llegan y te cierran de la noche a la mañana, con lo que eso, bueno, supuso para España en general. Y bueno, fue como decir, ostras, ¿y ahora qué? ¿Y si esto vuelve a pasar? ¿Y si no, que hay que sentarse y esperar? ¿Y si...? Entonces reflexionas, piensas y te das cuenta oye, que tienes que tomar alguna acción, porque si se repite, evidentemente tienes que estar preparado. Y bueno, eso me llevó a conocerte a ti, me llevó a replantearme las cosas, y me llevó a empezar a andar un camino inicialmente muy lento,
muy, muy, muy lento, que te voy a contar, ¿no? Empiezan a, a lanzar piedras al aire y bueno, y al final cuando ya llevas lanzadas unas cuantas, oye, pues parece que están cayendo todas en el mismo sitio, ¿no? Y que puedes echar un pie encima de esas piedras. Voy a explicar un poco las piedras de Carlos, porque Carlos es muy metafórico, ¿no? Ya os habréis dado cuenta. Pero Carlos se refiere a que él empezó a más allá de... Yo creo que se palpa, ¿no? Un poco. Carlos es una persona muy tangible y de que le gusta coger las cosas. Viene del entrenamiento presencial, del entrenamiento personal, viene del trato humano. Montó un gimnasio, de ahí montó un centro de CrossFit, de ahí ampliaron el centro de CrossFit. O sea, lo han mejorado, todo tangible. Y se encuentra que de un día a otro todo eso ya no le vale y no puede trabajar. Entonces, ¿qué ocurre con Carlos? Pues que, digamos un poco lo que se suele decir, ¿no? El sistema reticular dice, ¿dónde me apoyo ahora? Si no veo ninguna realidad, ¿no? Y las piedras que empezó a poner fue empezar a aportar contenido en redes sociales, empezar a traer pues sus conocimientos y su experiencia a más personas, a dar apoyo a personas que veían en él una referencia. Y lo que en un principio pues parecía que no tenía sentido, ¿no? En plan, ¿porque qué hago yo aquí? Si yo tengo muy poco alcance, si yo tengo pocos seguidores y demás, pues se convirtió en al final, yo siempre digo que lo inmaterial, o que mejor digo, si mejor dicho digo, que lo material nace de lo inmaterial. Y esto es un poco que lo que es no tangible, o sea, realmente se convierte en tangible. ¿Qué es lo que no es tangible? Pues a lo mejor tu experiencia, pues tú puedes contar tu experiencia, pero cuando la expresas, la formas, le das ejemplo, acabas atrayendo y mostrando que, que hay un valor y una sabiduría que ayuda a los demás. Y yo precisamente estoy aquí, Carlos, pues para que todo lo que me has aportado en este tiempo lo perciban otras personas. Y sinceramente, tío, te voy a decir que yo me quedo con las ganas de saber muchas más cosas, porque al final, pues yo entiendo que es más fácil expresarlo concretamente cuando la pregunta es concreta y que te he hecho preguntas pues, muy abiertas y es difícil, ¿no? Pero Carlos, os invito a que le echéis un ojo a sus redes sociales y a que contactéis con él. Busquéis, os lo dejaré en la descripción, que es Carlos Kumuka, si Ujú. alguien le quiere buscar en redes sociales, Carlos Toledo, em, porque podéis aprender un montón. De verdad que es una persona que, que no lo va a expresar de primeras, pero si le hacéis preguntas os puede ayudar un montón. Y Carlos, tío, perdona que te avasalle, macho, porque te estoy aquí atacando un poco. ¿Qué mensaje o qué concepto te gustaría hacer llegar a las personas que te están escuchando? O sea, ¿qué aprendizaje te quedas? ¿Cuál te gustaría que fuese una idea a compartir con las personas que estén escuchando esto? Mm, pues iría en dos líneas, ¿vale? O en tres, las que necesites. El profesional del ejercicio, bien, bueno, que siga trabajando, que se abra nuevas posibilidades. Para mí ha sido el contenido digital, porque, bueno, como bien has dicho antes, ¿no? Yo vengo del mundo tangible y creo y creía que las redes sociales no podían aportar tanto como una presencialidad, un tú a tú, un cara a cara. Y creo que esa idea debe cambiar, porque con esa pequeña aportación de conocimiento o divulgación o como queramos llamarlo, podemos llegar a mucha más gente a través de las redes sociales y podemos conseguir que gente que no hace nada de ejercicio empiece a hacerlo. Y luego, bueno, animar a todas esas personas que quieren empezar y todavía no lo han hecho a practicar ejercicio, que lo hagan, que se acerquen a un centro deportivo donde sepan que hay buenos profesionales y que comiencen a practicar ejercicio. Bueno, pues Carlos, tío, muchas gracias por esto. Yo realmente recomiendo lo mismo que está diciendo Carlos. Tanto si estás pensándote en lanzarte a las redes sociales porque piensas, ¿qué voy a hacer yo aquí, no? Si ya hay mucha gente. Piensa que al final no se trata de los seguidores que tienes, sino de lo que tú das.
a las personas que te quieren escuchar. Y que no te centres en los números, porque al final eso es engañoso, sino céntrate en lo que tú estás dando, no en lo que tú estás recibiendo, que es lo realmente importante. Y por otro lado, o sea, si estás en las personas que ya estás compartiendo contenido, pero no estás entrenando, no te estás cuidando, pues como dice Carlos, no esperes porque lo estás haciendo para ti. Exacto. Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas son para ti y qué mejor. Y Carlos, tío, de verdad que yo te quiero dar las gracias por este Bueno, rato. un placer enorme poder charlar contigo y encantado de haber podido compartir este momento. Espero que no sea la última vez que te tenga por aquí. Bueno, Y le vuelvo a decir, estáos pendientes de este señor y de Jesús Sierra porque tienen algo, si os gustan las kettlebells, que os va a encantar. Hasta la próxima. hasta luego.